Recordemos, entonces, dijimos que hoy vamos a ver dos cosas, que sería el infinitive y el gerund. En este caso, el gerund no lo vamos a tomar como verbo, sino lo vamos a tomar como otra cosa que vamos a ver adelante. Les quería poner la ing form, que también así es conocido. Pero vamos a hablar primero del infinitive. El infinitive, tenemos, por ejemplo, el bare infinitive, cuando se le conoce como bare infinitive. Let me see, no te preocupes, Santiago. ¿Está bien? Ok. De todos modos, si puedes checar la clase más al rato, sigue grabada. No te preocupes. Cuando hablamos del verbo infinitive, vamos a poner un ejemplo, el verbo play. Ujú. Recuerdan que les dije que que siempre un verbo para que esté en infinitivo se tiene que poner el to, ¿no? En este caso, cuando hablamos del verbo infinitive, se le conoce como bueno, bare significa desnudo. Es decir, que en este caso, el to no va, no es necesario. En el full infinitive sí es necesario y ahorita lo vamos a ver con más calma. Y aquí, por ejemplo, va a ser to play. Entonces, si en el primer caso del bare infinitive, que es de lo que estamos hablando, eh, vamos a decir que va a ser únicamente play, ¿no? Ese sería el bare infinitive. Y el full infinitive iría un verbo con play. Ujú. Y así es como queda. Esto porque es importante que se los mencione, porque es lo que vamos a estar viendo. ¿Ok? So, let me see who is getting connected. Chris is getting connected. Ok, entonces recapitulemos. Lo que se le conoce como bare infinitive son todos los verbos que están en infinitivo, pero donde el to no aplica. Y tenemos el full infinitive, que son los verbos donde el to es necesario. Ahora, ¿para qué sirven? Denme este, se los voy a, te los voy a explicar eh, con más calma. Ok, por ejemplo, tenemos en este caso el bare infinitive. Sorry, voy a borrar esto. Ok, vamos a hablar del bare infinitive. ¿Cuándo usamos esto? El bare infinitive se usa, déjenme copiar aquí porque lo tengo anotado, pero para que lo tengamos como más rápido. Ok, el bare infinitive lo usamos de tres formas más simples. Tenemos, por ejemplo, después de un modal verb, después de los verbos let o make, y tenemos que se van a usar estos después de los verbos would rather o had better. ¿Ok? Esas son las expresiones que se van a usar. Ahora, ya sabemos cómo usarlos con los modal verbs. Por ejemplo, I should play soccer. ¿Ok? Así es como se usa esto. I should play soccer. O, por ejemplo, you must be punctual. ¿Ok? Así es como se usa con el modal verb, el verb infinitive con el modal verb. Esto lo voy a poner en rojo. Después tenemos los verbos con el let y el make. Y en este caso, vamos a hablar de estos verbos, pero, ¿cómo decirlo? Pues, no precisamente tienen que ir en infinitivo. Recuerden que estos verbos se pueden ir cambiando de acuerdo a la necesidad. Es decir, I let her go. No, let me see. Let her read that book. Ok, ahora, si se dan cuenta a lo que quería llegar y por lo cual les estaba mostrando la imagen de hace rato, es que cuando hablamos cuando hablamos de los verbos, en el caso let y make, estamos hablando de los verbos, de un verbo que necesita, por ejemplo, ¿cómo decir, cómo explicárselos? Digamos que el verbo principal es el verbo let, que recuerden que el verbo let
puede estar en pasado, presente o futuro y no cambia. Ese es un verbo irregular. Y el made, por ejemplo, I made, him apologize for his behavior. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, digamos que el verbo más importante, voy a separarlo aquí, ¿listo? El verbo más importante que tenemos en el primer caso es el let, y el verbo que está en infinitivo es el read. ¿Ah? Por ejemplo, en este caso sería, yo la dejé a ella leer ese libro. Yo hice que él se disculpe. Sí, se disculpe o se disculpara. Recuerden que estos son infinitivos. Entonces el infinitivo sería, yo hice a él disculparse. Porque estamos hablando de him. For his behavior, por su comportamiento. No sé si hasta aquí está claro, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ok, estamos hablando entonces de, recuerden, de los verbos con let y con los verbos make. Ok, esta es la primera parte. Y de ahí tenemos el otro, que es rather y better. Ok, recuerden que estos dos son verbos que están en una forma de tiempo que es como un limbo, es decir, que están en un tiempo imaginario. Por ejemplo, en el would rather sería preferiría, ¿ah? Y had better es sería mejor, ¿sí? Tenemos dos formas de tiempo. ¿Y cómo se usan estas? Ok, recuerden, aquí sí va a cambiar el sentido de cómo escribamos nuestra oración. Por ejemplo, I would rather eat pizza. Okay. You have to better do your homework. Ujú. Por ejemplo, en este caso solo estoy hablando de situaciones reales. Preferiría comer pizza. Sería mejor que hicieras tu tarea. Something like that. Entonces, así es como se usa en esta forma el infinitivo sin, eh, así es como se usa el infinitivo sin la palabra, sin el to, sin la preposición del to. Entonces recapitulemos. Cuando hablamos del infinitivo desnudo o del verb infinitive, se usa para modal verbs, para los verbos let y make, sorry, para los verbos good rather and had better. Y estos son los ejemplos. Por ejemplo, I should play es como yo debería jugar. Ajá. You must be punctual. Debes ser puntual. Si se dan cuenta, los verbos que se conjugan siempre son los primeros y los otros verbos únicamente son pues verbos que nos dicen la acción pero en infinitivo. Ajá. Y en el caso del let y el made, o el make, siempre nos van a servir después de un sujeto, de un sujeto objeto, que es lo que les decía en esta imagen, el object pronoun, que en este caso, estos son los que nos tenemos que memorizar para que podamos usar bien, en ese caso, el let's y el make. Y después tenemos en el otro ejemplo, el would rather y el had better, que van con estos dos. Igual en infinitivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profe. Ok, thank you, Chris. Entonces, nos vamos a lo siguiente. Tenemos la otra expresión. Igual, recordemos, tenemos en este caso el full infinitive. Y esto lo vamos a ir checando poco a poco. Cuando hablamos del full infinitive,
nos dice que para el full infinitive vamos a hablar de ciertos verbos. Ajá. Y esto ya lo conocen, así que vamos a avanzar rápido. Recuerden que el full infinitive son todos los verbos que llevan, por ejemplo, el to, como en el caso de to play. Eso es lo que era el full infinitive, lo que dijimos hace rato. Y vamos a checar algunos otros ejemplos. Por ejemplo, I want to watch TV, por ejemplo, ¿no? En este caso yo quiero mirar televisión. That's it. Tan simple como eso. Aunque parezca un poquito absurdo, muchas veces la gente escribe one watch y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque como estamos usando dos verbos que al parecer, si quitamos el to, de cierta manera, want, watch son verbos que chocan entre sí. Por lo tanto, no tendría sentido. Ajá. Por eso es importante que siempre usemos el to con todos estos verbos. Igual, no les voy a poner el ejemplo de todos, solo vamos a checar algunos para que avancemos un poquito más rápido. I would like to have a bicycle. ¿No? Por ejemplo, ella quisiera o a ella le gustaría tener una bicicleta. Ujú. Recuerden, en estos casos, el único verbo que se conjuga es el verbo del principio. Por lo tanto, el to solo es el otro verbo complementario que nos dice qué acción quiere, le gustaría. Ujú. Así es como se usa esto. Y recuerden, eso se usa con el hope, con el decide, con el manage, con el agree. Ahora, cuando hablamos del agree, recuerden que no estoy hablando como yes, I agree, sino como I agree to live early. Ok, como estoy de acuerdo con o para salir temprano. Ajá. Estoy de acuerdo a salir temprano y cosas así. Refuse, por ejemplo, también es otro verbo que se usa de esta manera. I refuse to give her to give to her money. Ok, y así es como se usa esto. Hasta aquí con el full infinitive después de un verbo. ¿Tienen alguna duda, chicos? Asumo que no, porque esto es de lo más fácil. Ajá. Ahora, ok, nos vamos a lo siguiente. Lo siguiente igual viene siendo el full infinitive. Nos dice que después de ciertas palabras. Por ejemplo, en este caso vamos a estar hablando de palabras como el full infinitive después del be y un adjetivo. Como que he is too young to have responsibilities. ¿Ok? Esto estamos hablando del be, que para que sea más claro, sería be plus adjective. He is too young to have responsibilities. Él es muy joven para tener responsabilidades. O también podríamos poner she is too shy to talk in public. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el verbo con el to tiene que ir después de estos adjetivos. ¿Ok? To have y to talk. Lo mismo. Eso es cuando hablamos de el... Sorry. Esto es cuando hablamos del be y un adjetivo. Ajá. Ahora, recordemos, por ejemplo, en otros casos,
que también usamos el to. Ajá. En ese caso, cuando usamos el to y el enough, se usan de la siguiente manera. Eh, hmm, just give me a second, guys. Mhm. Okay, for example, in this case, I need, sorry about that. I forgot it. Okay, recordemos que tenemos el to y el enough. No. Ok, recordemos que el to es demasiado y el enough es suficiente. Ajá. ¿Cómo se usa en este caso? I have. Generalmente se usa con verbos que vamos a usar como de pertenencia o de cantidad. Por ejemplo, I have enough. Enough food to eat the whole week. Ok, tengo suficiente comida para toda la semana. Ahora, a pesar de que aquí nos dice que va seguido únicamente del enough, tiene que ir acompañada de un sustantivo, es decir, otra palabra que nos indique suficiente de qué. Puede ser suficiente comida, suficiente agua, suficiente lo que sea. Y esto no importa porque siempre nos va a marcar lo que les decía, una cantidad de algo, ya sea contable o incontable, pero viene acompañado del to y de un verbo. Lo mismo con el to. He is. Bueno, y en el caso del to puede variar. He's too good to fail. Okay, he's too good to. No, just let me see, to do the task. Ok, por ejemplo, en este caso podríamos decir he's too good to do the task by himself. Y aquí estamos hablando de habilidad. En este caso, él es demasiado bueno para hacer la actividad. Recuerden, es siempre en esos casos, cuando hablamos del to, vamos a ponerlo lo vamos a plantear de esta manera. Cuando hablemos del enough, va a ir acompañado de algún sustantivo. Algún sustantivo, ajá, más el to, el verbo. Lo mismo cuando hablamos de el to. Va a ir seguido de un adjetivo. En muchos casos, es to el verb. ¿Ok? Así es como se usan estos dos. ¿Hasta aquí, chicos, tienen alguna duda? Profe, No, el profe. all es durante. Perdón, ¿podrías repetirlo otra vez, Manuel? El whole creo que es durante, ¿no? Ajá, exacto. Ese es durante. Ajá. Eh, ¿Hasta aquí queda alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? Ok. Ok, de todos modos lo vamos a repasar ahorita que hagamos la actividad ya para que les quede más claro. Y lo último que vamos a ver es el ing form. Ok, o en este caso el gerund. Ok, recuerden si tienen alguna duda, por favor me lo dicen y ya lo volvemos a checar. Ok, tenemos en este caso el gerund, lo tenemos después de varios verbos y nos dice, vamos a copiar al... Okay. Just give me a second. What am I doing? Sorry about that, guys. Ok, tenemos en este caso, recuerden que esto de todos modos está en el libro. Todo lo que está acá está en el libro, no se preocupen.
tenemos que algunos usos de esto. Por ejemplo, en el primer caso, tenemos que cuando usamos el gerundio o la forma en ing, no lo vamos a usar como un verbo, sino lo vamos a usar como un sujeto o el objeto del verbo. ¿Ah? Y nos va, por ejemplo, después de algunos verbos, como en el caso de hate, avoid, enjoy, finish, imagine, risk, suggest, or prepositions. Pero eso lo vamos a ver todavía después. Ok, ¿cómo se usa? Por ejemplo, I enjoy. Sorry about that. Enjoy. Let me see. I enjoy pledging. No, let me see. Learning languages. Sorry about my dyslexia. Ok, por ejemplo, en el caso de la forma del ing, en ese caso, podemos usarlo como I enjoy learning languages. Disfruto aprender idiomas. Ajá. Recuerden, es como un objeto, es como un segundo verbo que quedaría como en infinitivo para que se nos haga más fácil. Ajá. Por ejemplo, en el caso de hate, I hate eating, I don't know. What I hate eating? I hate eating garbage. Just I forgot how to write garbage. Garbage. I'm quite sure if I write it. No me acuerdo si así se escribe, pero anyway. En el caso de hate, por ejemplo, así se puede usar, igual con el love. I love writing what else? I love writing tales. Okay, por ejemplo, en ese caso, con cualquiera de estos verbos, así puede pasar. Recuerden que pueden en cualquier tiempo, puede ser en pasado, presente, futuro. Y el segundo verbo, que en este caso sería el ing, tendría que ir como, por ejemplo, como en el siguiente ejemplo, I enjoy learning languages, disfruto aprender idiomas. I love writing tales, amo escribir cuentos. I hate eating garbage, odio comer, ¿cómo se llama esto? Repollo, por ejemplo, ¿no? Entonces pasa lo mismo con estos verbos, ¿ok? Ahora, lo que me estaba saltando es que, por ejemplo, dijimos que podemos usar el gerundio como, como un sustantivo. Ajá. Eh, ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando usamos el gerundio como un sustantivo, lo vamos a poner acá. Podemos decir, ¿han visto los letreros en inglés donde dicen smoking is not allowed? Ajá. Así funciona. Este es un verbo. Ajá. Pero no está funcionando como un verbo, sino está indicando como una acción permanente. Es decir, fumar no está permitido. ¿Ok? El verbo en esta ocasión, pues va a ser nuestro verbo is. Ajá. Generalmente así va a ser. Ahora, por ejemplo, podemos poner otro caso. Doing exercise is good for the health. Okay. Just give me a second, guys. Exercise. Exercise. Okay, it's good for the health.
Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí estoy usando otra vez el doing como como un sujeto, no como un verbo. Y nuestro verbo sería el verbo to be. Cuando usamos el gerundio como sujeto, generalmente va a ser el verbo to be y va a ser siempre el is, ¿no? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Ah, bueno, en tu caso, Chris, ¿tienes alguna duda? No, profe. No? Okay, what happened with Manuel? ¿Por qué sale Manuel? Anyway, bueno, ya nos vamos a lo siguiente. Thank you for joining us today, Julián. Thank you. Okay, y al final tenemos, bueno, el after prepositions, ¿no? Que sería el ing después de unas preposiciones. Y vamos a poner aquí algunas prepositions. Ok, ¿cuáles son las preposiciones? ¿Alguien se acuerda? I'm sorry. Do you have any idea? No. Por ejemplo, after, por ejemplo, es una preposición. Before, también es una preposición. In, during, by, in, on, at, y etcétera, ¿no? Esas podrían ser algunas preposiciones. Just let me find if, just let me check. Déjenme ver si encuentro algún ejemplo más claro. Ok, por ejemplo, podemos hacerlo after finishing my duties. I went to the cinema. ¿No? Por ejemplo, en este caso, así es como se usa el ing. Y recuerden que esto es un poquito absurdo porque se supone que debería ser una idea corta, pero tenemos que poner qué hicimos y lo que pasó después. Y esto sigue siendo nuestro sujeto. Ajá. Después de terminar. Ujú. O por ejemplo, before arriving, I got hungry. Por ejemplo, antes de llegar, me dio hambre. ¿No? Y así es como se usa esto con las preposiciones. Así que chicos, ¿alguna duda? No? No, profe. Okay. So let me